buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta y este es su programa Sentido Común que sale todos los lunes desde las 18 hasta las 19 horas por Onda Digital Perú. Nos pueden ver por Facebook, YouTube y por la señal abierta en el canal 18.4 y también por la página web que va a salir en la pantalla en cualquier momento. Estamos atravesando una situación muy difícil en el país. Económicamente al ministro se le ocurre decirnos entramos en recesión y como por arte de magia las transacciones económicas comienzan a volverse más lentas y nadie quiere gastar. Por lo tanto, se está produciendo, aunque no se quiera, de manera informal o de hecho, una cesación de prestaciones, de pagos, como que hay que demorarse un poco hasta ver las cosas con mayor claridad. Pero si ya estamos en recesión económica, necesitamos más inversión. ¿Recuerdan que el plan Unidos, el famoso plan Boluarte para superar la crisis, y aquí lo analizamos punto por punto, y llegamos a la conclusión de que era una declaración de buenas intenciones y que no servía para nada. Y que la mayor parte era declarativo respecto a grandes inversiones que ya quisiéramos que se produzcan. Pero eso lleva su tiempo. Necesitamos medidas de corto plazo y mediano plazo corto y mediano plazo. Y la presidenta o el plan que salió del Ejecutivo simplemente hablaban de inversión pública. Pero si estamos en recesión, la recaudación fiscal está disminuyendo. Y obvio va a disminuir más porque si hay recesión, los factores económicos no se mueven, no se dinamizan. Pueden quebrar las MIPE, las pymes y Dios no lo quiera, producirse un corte en los pagos, ¿no? ¿De dónde va a sacar el dinero? No nos lo ha dicho, pero sigue hablando de inversión. Tenemos el fenómeno del Niño y no tenemos nada a la vista para enfrentarlo. Entonces, porque si se hablan de obras, recién creo que están descolmatizando, así se dice, ¿no? Los ríos, algunos ríos, pero no, pues ellos tienen que trabajar más. Porque si llueve más de la cuenta, otra vez nos van a estar hablando del río La Leche, la inundación de Olmos, la ruptura de las carreteras, las inundaciones en Chiclayo, Trujillo, Piura, también en Tumbes. Es decir, se nos viene el desastre. Eso en el tema económico. No vemos perspectivas. La presidenta dice que no pasa nada, que todo está bajo control, pero nada está bajo control. Ahora, en el plano social, cada día que pasa son miles de peruanos que van perdiendo sus trabajos, porque en vez de aumentar la inversión, se van cerrando negocios por el factor económico, el mal manejo. Pero también porque hay gente que no soporta ser víctima de extorsión por estas bandas criminales cuyos brazos armados son los sicarios que van y matan, como jugando. La vida de alguien no vale ni 20 soles ahora. Un celular vale más que un ser humano. Uno no está seguro ni en su taxi, ni en su carro, ni en su casa, ni en la puerta de su casa. Y ahora los delincuentes son exquisitos, ¿no? Se movilizan en carros de lujo para asaltar a cualquiera en la calle. Una familia no puede salir de paseo. No puede demorarse mucho tiempo en la puerta de su casa. Si va en su carro, tiene que hacer bajar a la primera vuelta a su familia para que entren por la puerta y vigilar un poquito más allá. Y darse otra vuelta para que la cochera ya esté abierta y entre sin necesidad de esperar mucho, porque un minuto parado
Como decía antes, más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿no? Había un Isuski, creo que se apellidaba este señor, que tenía un programa sobre tránsito y sobre autos. Entonces, la situación económica en lo social está golpeando a los que menos tienen. Disminuyen los puestos de trabajo, la gente se queda sin trabajo y por lo tanto los chicos se quedan sin estudiar. Hay falta de alimentos en la casa, se contrae la demanda y la oferta, si aumenta la oferta, evidentemente van a tener que bajar los precios, ¿no? Como cuando aumenta la demanda y disminuye la oferta, también suben los precios, al revés. Pero si estamos hablando de seguridad, ya ni siquiera la gran inversión pública o privada. Primero hemos visto en el gobierno de Castillo que los manifestantes bloqueaban las carreteras y se dirigían como turbas, unas gigantescas turbas, contra las instalaciones de las minas, incendiaban, golpeaban, robaban, secuestraban, y creo que por ahí hubo 1 o 2 muertos. Y una primera ministra de Castillo dijo lo que ellos piensan, ¿no? Porque estos rojos piensan de una manera y hablan otra. De que el derecho a la protesta también incluía el derecho a la violencia, o digo, el uso de la violencia. Oigan, pero ¿y la proporcionalidad? Cuando el uso de la violencia en una protesta ya es una agresión ilegítima, que daña derechos fundamentales de los demás. Es un derecho de un grupo de destruir a otra persona, de no respetar los derechos fundamentales de otra persona, y que una primera ministra salga a decir que es un derecho fundamental la protesta. ¿Y dónde queda el derecho fundamental de los demás peruanos? Que nos vemos agredidos de esa manera, de manera inmediata o de manera mediata. Porque eso también se trae abajo la economía. Pensábamos que eso había parado allí, pero nos preocupaba el ataque a la gran minería. Pero cuando Castillo lanza su famoso discurso con su golpe de Estado y después termina preso, se movilizan, toman la Panamericana y comienza el gran sabotaje a la agroexportación. Parecería desarticulado, pero no, ¿verdad? Si nos damos cuenta, Las Bambas, la gran minería, y en Ica es el núcleo de la agroexportación, que son las dos actividades económicas que están sosteniendo la economía del país. La exportación de productos mineros y minerales y la exportación de productos de la agroindustria. El Perú cada día vende más y ya está compitiendo con Chile en frutas, por ejemplo, en los arándanos, en los espárragos, en las paltas. Y gracias a Dios que en los últimos tiempos se construyeron represas para irrigar la costa. Entre los 90 y el 2000, por ejemplo, entre Chimbote y Trujillo todo era desierto. En algún momento comenzó a reverdecer. Y ahora cuando vamos a Trujillo, desde Chimbote, se puede observar, pero zonas, hectáreas de cultivo. Lo árido se ha vuelto verde. Quiere decir que la agricultura, el futuro de la agricultura, la agroexportación, está en la costa y hay que seguir irrigando.
Ahí tenemos un proyecto parado. Chinecas, el gobierno dijo que con eso iban a solucionar el problema, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Con Olmos se logró ampliar la frontera agrícola de manera gigantesca. Y ahora ha ocurrido lo de Patás. Es decir, ya bandas armadas entran, secuestran y asesinan. No puede ser que a los trabajadores de una minera formal, que según los informes es la primera exportadora de oro, una banda de fascinerosos entre con armamento de largo alcance, reduzca a los guardianes, los mete en un socavón y los dinamite. Oiga, eso es terrorismo. ¿Por qué no se está modificando o adecuando la 25475, que es la ley contra el terrorismo, para ya alcanzar a esta gente? La presidenta dio una respuesta un poco ilógica. Que le dijeron, ¿qué ocurre con lo de Patás? En vez de decir, se va a dictar una norma que los persiga y a los que violan la ley de esa manera, pero además atacan los centros de producción, producen muertes, no menos de 20 años, y con las muertes, cadena perpetua, porque no podemos estar dañando el futuro del país, de los chicos que están sin nada, y estamos renegando porque tenemos un pésimo sistema educativo y el sistema de salud está en crisis. Y mientras tanto, en la cúspide del poder todos hablan de respeto al equilibrio de poderes. Y hay una hipocresía muy grande, porque se ha utilizado, es increíble, ¿no? No el conflicto, la confrontación entre legislativo y ejecutivo con los tiempos de Vizcarra. Porque Vizcarra tomó el control de todo a través de la fiscalía. Con los famosos caviares y lagartos, porque así ya se les conoce a todos ellos. Y no golpeando desde fuera hacia adentro, sino cerrando el Congreso y con una jugada muy bien elaborada, se saca, con razón o sin razón, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que estaban haciendo las suyas. Y en vez de sustituirlos, luego de cerrado el Congreso, se nombra la famosa Junta Nacional de Justicia, en cuyo primer examen se jaló a todos, y los que aprobaron, 1 o 2 creo, tuvieron que renunciar después, porque venían los cuestionamientos, los ataques, y eso se da cuando se maneja la propaganda y hay alguien interesado en tomar por asalto el control de una institución. ¿Por qué es importante la Junta? Porque ellos nombran, cesan, ratifican, no ratifican a fiscales y a jueces. De modo que teniendo el control de la Junta de Justicia, se tiene un control de la Fiscalía a nivel supremo, intermedio, y también de la Corte Suprema. Habrá algunos que mantienen su independencia, pero normalmente los que mantienen su independencia son dejados de lado, porque ya son estructuras de poder al interior de cada institución. Y fíjense por qué es importante esto. Si la Junta Nacional de Justicia obedece a directivas del Ejecutivo, y no estamos soñando ni imaginándonos, miren de dónde proceden los miembros de la actual Junta Nacional de Justicia. Del humanismo, del comunismo, de otros sectores de izquierda, del caviarismo. Por lo tanto, ¿quién tiene el poder? El Ministerio Público y el Poder Judicial, o lo tenía. ¿Por qué la señora Zoraida Ábalos no hacía nada?
Ella se jacta de haber dispuesto por primera vez en la historia el inicio de una investigación, pero la paró allí mismo y dijo: hay que esperar que termine su mandato. Impunidad pura. Y cuando todos observaron que la fiscalía estaba siendo instrumentalizada y empezó un trámite para inhabilitar a la señora Ábalos, ella acudió a la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado en términos muy civilinos, ¿no? Donde le decía al Congreso: ten cuidado. ¿Y quiénes son ellos para decirle al Congreso: ten cuidado? ¿Es una amenaza? Pero claro, porque tenían a toda la caberada y a los rojos con ellos, que inmediatamente activaron a la CIDH famosa, que, no sé, la CIDH nos tiene hasta aquí por sus integrantes, todos ellos marxistas-leninistas, que están maniatando a nuestro Estado y a los Estados democráticos, exasperando a la población. Porque no podemos hacer nada, o nuestros gobernantes no pueden hacer nada, porque ahí mismo salen con el tema de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza. ¿Y eso qué significa? Que los delincuentes hacen lo que les da la gana. Y cuando un policía elimina a un fascineroso, lo meten preso. ¿Por qué? Porque nuestros jueces ya tienen dentro de su cabeza lo que dicen los de la CIDH respecto a los grandes delincuentes, de modo que lo que pase con un asaltante es igual. ¿Cómo se va a combatir esta plaga? Por eso es que cada día Bukele se hace más querido por todo el mundo. Y de la Junta Nacional de Justicia se elige al jefe RENIEC. Y quien preside el Jurado Nacional de Elecciones es el representante de la Corte Suprema, cuyos miembros, para seguir en la carrera, dependen de la Junta Nacional de Justicia. Igual en la Junta de Fiscales Supremos. De allí sale otro miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que diríamos es el segundo en poder. Y ya casi tienen el control del Jurado Nacional de Elecciones, tienen el control de RENIEC y tienen el sistema de justicia también bajo su dominio. Yo no recuerdo nunca que dentro de la Fiscalía de la Nación o del Poder Judicial, un fiscal provincial superior o un juez superior o un juez especializado, un juez de paletrado, saltara y gritara desaforadamente contra el presidente de la Corte Suprema o el fiscal supremo. Pero con Vizcarra se inició una pésima era, la de hacer implosionar el sistema con fiscales de nivel inferior que actúan como agitadores. Lavajato. Escuchar al fiscal Domingo Pérez con los ojos desorbitados y casi quedándose sin voz y sin respirar, hablar mal de su Fiscalía Suprema. Recuerden cuando estuvo Chávarri y Vizcarra dejó la ceremonia de asunción al mando de Bolsonaro y se vino porque Chávarri estaba disponiendo la salida de Pérez. Y ahora que salió Vela, la cosa se complicó para ellos, porque todos queremos saber cuál es el contenido del acuerdo con Odebrecht. ¿Qué cosa han regalado para que haya tanta impunidad? Odebrecht nos ha robado y nos ha corrompido como le ha dado la gana, y a ellos no les va a pasar absolutamente nada.
pero además Odebrecht ha utilizado a la gran empresa nacional para que se forme el Club de la Construcción, se corrompan ellos y corrompan a todo el mundo. Pero han ganado en todo. ¿Y acaso han dejado de hacer negocios con el Perú? No. Con otros nombres, tanto los de Odebrecht como los del Club de la Construcción, siguen contratando con el Estado peruano y adjudicándose las grandes obras. Entonces, ¿qué contiene ese acuerdo? ¿Por qué sigue siendo secreto? ¿Por qué no se publica? Pero eso ha sido el detonante. Nuevamente para enfilar contra la actual fiscal de la Nación. Aquí dejémonos de hipocresías. Se dice que la fiscal de la Nación ha sido imputada, o el sentido común nos dice que lo que hacía su asesor era de conocimiento de ella para negociar cierta estabilidad o que se elimine de la Fiscalía de la Nación a los que la tenían sometida y controlada. Oigan, para ser justos, la que vino a rescatar y hacer vigente el equilibrio de poderes es la fiscal de la Nación actual. Yo no sé si se pierda o no se pierda, pero sin ella los castillistas, los vizcarristas, los lagartos, los caviares seguirían desmoronando nuestra institucionalidad y de repente ya no seríamos un sistema democrático, no tendríamos un sistema democrático de gobierno basado en el equilibrio de poderes. Esta mujer les quebró todo el parámetro. Tal vez su peor inocentada fue mantener como asesores y como personal de confianza a la gente heredada de Vizcarra, de Castillo y de los caviares. Porque recordemos que doña Zoraida Ábalos acudió al Congreso, acudió a las bancadas, ¿qué negociaron? ¿Que la apoyen? ¿A cambio de qué? Pidió el apoyo de la Junta Nacional de Justicia, ¿qué negociaron? ¿Y por qué la Junta Nacional de Justicia la apoyó? ¿Por qué en la hipótesis negada que fuese cierto todo lo que se dice de Villanueva y la fiscal de la Nación? ¿Por qué en el caso de Zoraida Ábalos todo parecía normal y nadie dijo esta boca es mía? ¿Y por qué en el caso del actual fiscal de la Nación se justifica que fiscales inferiores, utilizando un indebido proceso, saquen a la luz una imputación directa contra la fiscal que no puede ser investigada por ellos, por este equipo, presidida por una fiscal superior? Porque lo correcto hubiese sido que si encuentran un indicador, oficien al fiscal llamado por ley, indicándole que hay estos elementos para que el fiscal del mismo rango abra o no abra una investigación y se cumpla lo que la ley dice. En fin, lo que trato de decir es que mientras nos estamos muriendo de hambre, nos estamos destrozando económicamente, no hay seguridad por ningún sitio, ni para el pequeño microinversor, ni para la gran inversión. Los delincuentes hacen lo que quieren. Ahora las bandas toman por asalto cualquier cosa utilizando armas de guerra. Nuestra policía ya fue desbordada en su capacidad operativa y en su poder de fuego. Y nuestras Fuerzas Armadas no están mejor, ¿eh? Y doña Dina, ¿qué dice? Han asaltado, patadas y han matado a 10 personas. Dice, va a ser prioridad de nuestro gobierno buscar una solución para los mineros ilegales. Oiga, no le han dicho, no le han preguntado eso. Ya buscará usted una solución para formalizar la minería informal, no la ilegal.
O sea, decir que va a formalizar la ilegal, oiga, pues entonces nos volvemos ilegales todos. Yo entiendo que hay una minería informal que proviene de los mineros artesanales, no una minería ilegal, de esa que utiliza el sicariato para someter, algo así como Sendero cuando controlaba determinada porción geográfica y decía, esta es mi zona liberada. Y secuestran gente, se potencia el negocio de trata de personas, se lleven niñas, que la prostitución se multiplique, que al que se queje lo eliminen, y donde no hay control de buenas condiciones laborales. No sabemos si se esclavizan o no a las personas, pero sí sabemos que se contamina todo. Entonces, estamos propiciando ¿qué cosa? Grandes mafias, un estado informal, y doña Dina quiere buscar una solución cuando debió decir, a eso se les va a perseguir. Vamos a cambiar el marco jurídico. Y ahora hemos escuchado al primer ministro decir, vamos a elevar las penas y que sean efectivas para los que toman carreteras. Muy bien. Oiga, pero si estamos elevando penas para sancionar el delito, y cada vez se eleva más la pena. Pero por otro lado, con el cuento del deshacinamiento de los penales, se libera un mundo de gente. Inclusive que están condenados con pena de 10 años, poniendo como alternativa los grilletes. ¿Quién compra los grilletes? ¿Funciona el tema de los grilletes? ¿Quién los controla? Nadie. Prestación de servicios comunitarios, ¿quién les da trabajo? ¿Quién controla que vayan a limpiar parques? Si no tenemos una infraestructura de control, ¿cómo estamos dando esas alternativas? Supresión de días libres, sustituyendo la pena. Pero una pena de 10 años, de 5, 6, 7 años. Entonces, por un lado queremos ser muy drásticos y por otro lado estamos sacando delincuentes a la calle. Bueno, mire la cantidad de problemas y no he llegado ni a una tercera parte, pero hemos invitado a un gran amigo del programa, el general Basalar, para conversar con él. Primero el tema de la seguridad. Él como un estratega militar, él ha combatido en el CENEPA, ¿verdad, general? Buenas noches, gracias por estar acá. Él debe tener una perspectiva de qué está pasando, porque yo conozco mucho del tema del terrorismo y de cómo se sometían poblaciones con el uso de armas de guerra, pero no con tantas armas como hay ahora, sino que ellos asesinaban policías y con las armas de los policías tenían sus columnas que eran de 15, 20 y después secuestraban a los pobladores de la sierra para que cargaran y les enseñaban a hacer sus quesos rusos. Pero ahora tenemos 15, 20, pero armados hasta los dientes. De todo esto, general, en el tema de seguridad, ¿qué podemos aprender o qué debemos hacer? En primer lugar, muy buenas noches y gracias nuevamente por la invitación. Es un tema bastante álgido. Lamentablemente no se ha estado combatiendo la inseguridad como debe ser. Y no es solamente ahora que lo menciono, lo he mencionado hace varias oportunidades, en varias entrevistas. He participado del Plan de Seguridad Nacional cuando después de muchos años lo convocó el gobierno de Humala. Pensamos que iba a ser algo muy bueno, pero lamentablemente fue una
flor de primavera que se marchitó en cuanto llegó ahí nomás en la otra estación. Tenemos un país en este momento donde lamentablemente se da una sensación de que no existiera justicia. Se da una sensación donde no hay respeto. Nuestra educación está de muy bajo nivel, la salud, la seguridad, nuestra democracia se ve amenazada diariamente y no hay una igualdad, no hay diálogo entre las fuerzas políticas. Tenemos un Congreso, lamentablemente, muy desacreditado, que no visualiza los problemas álgidos. Acaba de mencionar usted esa reforma a la ley, dispositivo legal, que van a liberar con el, digamos, excusa de que los penales están hacinados y van a liberar hasta presos que tengan 10 años. Con esas falacias de decir que van a salir a hacer trabajo social. La verdad es que eso va a ser atroz. Y lamentablemente, como usted muy bien lo dijo, nuestra policía ya ha sido rebasada. Pero yo tengo que ser muy enfático y directo. Seré muy duro en lo que voy a expresar. Nuestra policía ha sido rebasada más en su parte moral y ética. Esa es la realidad. Cuando caminamos por las calles con nuestros coches, cuando vemos una serie de operativos que hacen que no están autorizados, donde usted ve una fila de carros que están parados, pero lo más anecdótico es que de ahí no sale ni una papeleta. Y hay vehículos que me han parado muchas veces, me han preguntado, y como ves que estoy en regla, sí o más, ni siquiera me dijeron quién es usted, abra la maletera, deme su DNI, nada. Solamente están buscando, lamentablemente, están buscando un beneficio. Y esta es una realidad comprobada. Se ha visto las denuncias en varios medios, en los momentos que han estado haciendo eso, etc. Y es un común. El problema es que si el comando general sabe o no sabe de eso, el Ministerio del Interior sabe o no sabe de eso. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros mismos delincuentes saben que muchas veces transan. Y si no es en un lado, es en el otro lado. Entonces nuestra seguridad se ve prácticamente súper amenazada, y los que son los paganos de la sociedad, porque los ciudadanos no tienen cómo defenderse y se enfrentan a delincuentes que son feroces, porque te roben o no te roben, te agreden. ¿Cuántos han sido baleados porque no le encontraron nada? Porque simplemente los miraste. Entonces, estamos en una situación difícil, pero no todo es oscuridad. Hay algunas cosas que podemos hacer. Hay un proyecto en que al parecer, no al parecer, ya está en el Congreso, que vuelva la Policía de Investigación del Perú. Que hayan dos fuerzas, la Guardia Civil y la Policía de Investigación. Que era la que en su momento era la que se encargaba de ver los delitos. Y la Guardia Civil era lo que eran las faltas administrativas, algo que no era así. Eso podría ser una solución. El problema es que eso no es de corto plazo, es de un mediano, largo plazo. Porque tendría que formar nuevos cuadros, y en lo único que se podría sustentar es aquellos miembros de la Policía de Investigaciones que en estos momentos se encuentran en situación de retiro y que se les pueda contratar
para que ellos inicialmente estén al frente, con algunos efectivos. Esa es un tip de solución. Pero también lo otro, es lo que acaba de mencionar usted, es que lamentablemente, nuestro marco jurídico no es el mejor. Y nos damos cuenta, en síntesis, de que muchas veces el ciudadano que es agredido, que se le ha robado, porque él de repente, en un afán de salvarse, agarrar, atenta contra el delincuente, termina en la cárcel. Como también hemos visto muchas veces que hay policías, buenos policías, porque sí los hay, que también terminan en las cárceles. Hace poco veía una audiencia donde una fiscal lo acusaba al policía y lo quería, se notaba claramente que quería que se vaya a la cárcel. Felizmente ese juez le hizo ver a la fiscal que lo que estaba haciendo era algo incorrecto, pero se lo sustentó, al extremo que ella tuvo que aceptarlo. Entonces vemos esas cosas, por eso es que nuestras expresiones que hay una sensación de que la justicia no es. Ahora, tenemos una opción con la Fuerza Armada. En otros países, y también acá en el Perú, ha dado resultados. De hace tiempo está eso, pero tenemos que tener una Fuerza Armada que también sea entrenada. 3 meses que se le entrene a un buen grupo, de la parte jurídica, de la parte de los aspectos legales, que se le dé las condiciones y que ayude a la policía, sería una buena opción. Yo sí considero que sería una buena opción. Porque el delincuente sabe quién es la policía y sabe quién es un miembro de la Fuerza Armada. Y todavía tiene respeto. Eso podría ser otra solución. Y el tercer punto que yo considero que podría ser la solución también, o sea, a coayudar a la solución, es que realmente funcione el sistema de inteligencia. Porque tenemos la sensación de que no sabemos siquiera dónde están los delincuentes. Y eso no es así. Eso se concadena con lo que mencioné inicialmente, que la policía se hace de la vista gorda. Yo, cuando era joven, mi vecino era un miembro de la Policía de Investigación. Y cuando él supo que yo iba a postular a la escuela militar, conversábamos mucho. Y él me mencionaba muchas cosas y veía cómo actuaba. Y él me decía, nosotros sabemos dónde están los delincuentes. Sabemos que en ese sector roba tal persona, aquí lo hace tal persona, este tiene sitio donde vive. O sea, él lo mencionaba. Y eso es una realidad. La policía sabe dónde están. Sabe cuáles son los focos donde están prácticamente infectados de delincuencia. Sabemos cuáles son los lugares. Pero en los momentos cruciales, en las horas apropiadas, lamentablemente no vemos presencia. Ni hay elementos que realmente disuadan eso. Dejamos, como quien dice, la cancha abierta para que ellos hagan lo que se les dé la gana. Entonces aquí la invocación al nuevo comandante general de la policía, para que si el Estado le está dando la confianza a usted. Hoy día he visto que ha sido condecorado por el Ejército, porque pasado mañana es el Día de la Policía Nacional. Pues que eso sea un compromiso, una exhortación a que usted ponga las cosas como son. Si yo a usted le resto los años de su carrera y lo pongo en el grado de comandante mayor cuando ha sido comisario, estamos hablando de 10 a 15 años atrás, cuando esto ya sucedía. Entonces usted sí sabe de lo que estamos hablando, señor general. Usted sí sabe de lo que estamos hablando. Usted sí sabe que su personal sabe dónde están los delincuentes, sabe cómo se manejan, cuáles son sus redes. Sí lo sabe. Entonces,
Ahí está la solución. La solución no está en poner más policías que lamentablemente a vista y paciencia se ve que no están tan capacitados y que muchas veces tienen herramientas que no las saben ni manejar. La solución está en que su gente sea más profesional, que se dedique más a lo que tiene que hacer para combatir la inseguridad y la delincuencia, a que funcione la inteligencia puntual, a que haya un diálogo y que haya un compromiso entre el ciudadano y la inteligencia de la policía, para que ellos, que siempre están ahí, le digan, mira, el de camisa celeste, el que está caminando en esa casa, yo he sido testigo la vez pasada, cuando he estado viniendo por una calle en Chorrillos, y pararon el tránsito, y bajé porque dije, ¿qué pasó? Cuando me di cuenta, había sido un robo. Yo vi que el ladrón entró a un lado, pero hubo un buen vecino que le comunicó al que le habían robado y le dijo, ahí en esa casa, ahí están, se han metido, ahí viven y van a salir haciéndose que son albañiles que están trabajando. Mi carro estaba cuadrado casi frente a esa casa y efectivamente todo eso sucedió. ¿Qué hicieron? Le tiraron el celular por debajo de la puerta. Entonces, la gente sí lo sabe. Tenemos que utilizar a esas personas, pero tenemos que darle la seguridad del caso. No tenemos por qué tampoco exponerla. Y también tienen que tener un incentivo. Entonces, aquí también hay un trabajo con los mismos gobiernos locales y regionales. Cuando usted tiene una casa que está sucia, infectada, y usted la limpia, le pone luz, los animales se van. Los depredadores se van. Entonces, tenemos que hacer eso. En lugar de estar rompiendo veredas y volviéndolas a romper y haciendo cosas que son, pongan seguridad, cámaras inteligentes. ¿Qué cosa está sucediendo? Yo estudié en Estados Unidos con un amigo El Salvador que hoy está asesorando al presidente Bukele. Me comunico con él. ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué cosa hicieron, general de la policía? Ellos detectaron un lugar. Así empezaron. En una esquina, como por decir, esa esquina que estaba en el Callao, donde siempre se... Ahí empezaron. Ahí detectaron a los delincuentes y a los cabecillas y comenzaron a cazarlos. Esos cantaron y se comenzaron a abrir. No hagamos operativos donde recolectamos y sacamos en la televisión 200 quetes, un celular, una pistola, 5 cartuchos. Eso no. El que mucho abarca, poco aprieta. Vaya a los focos. Ahí. Cáigales con todo. Coja cabecillas. Coja delincuentes ranqueados. Y háganlos hablar. Hay formas. Pueden hasta negociar con ellos. Si no, no vamos a mejorar. Usted ha mencionado que, no vamos a mejorar. Que la policía ha quedado más afectada en lo moral, ¿no? En lo anímico. Sí. Está afectada moralmente y éticamente, está afectada. Es una realidad. Ahora, eso es un lastre que tenemos porque yo me acuerdo que Alan García, cuando modificó las normas y unificó la policía, una de las razones era de que se agarraran a balazos con la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana. Pero el tema de corrupción ya existía. Porque alguien que iba a una comisaría o una estación de la Policía de Investigaciones ya encontraba un pedido de arreglo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero si nos acordamos ahorita que para ascender hay muchos coroneles, comandantes que pagan un monto de dinero. Imagínense. Si pagan es porque ya lo han acumulado, porque con el sueldo que uno tiene como funcionario público no alcanza para eso.
Y si se lo prestan ya, pensando de mejor manera, lo van a tener que recuperar para devolver el préstamo. Entonces, ¿cómo erradicamos esa mala costumbre que va como pirámide? Cambiando los marcos jurídicos, eso tiene que ser drástico. Sí, pero los sistemas de controles no funcionan. Y mire, que cuando... Disculpe, ¿no? ¿Cómo funciona la disciplina en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Tienen dos leyes, que son las famosas leyes disciplinarias, que no es igual para la Fuerza Armada que igual para la policía. Ambos tienen lo suyo porque vienen de carteras diferentes. Pero ¿qué pasa? Ahí también no hay muchos vacíos. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo soy un miembro de la Fuerza Armada, que cometo un error, claramente, comprobado, está todo, pero por los vacíos, yo le gano el juicio al Estado y retorno. Y todavía salgo en televisión y me doy el lujo de criticar al Estado y que decir que me ha de repente accedido conmigo. Hasta inclusive lo puedo hasta enjuiciar. Porque si yo salgo libre de un juicio, quiere decir que todo lo que hicieron estuvo mal. Puedo hacerlo. Pero eso, lamentablemente, lo permite ese marco jurídico, que no es adecuado. Por eso es que Bukele está triunfando, porque ha cambiado esas estructuras. Él lo ha cambiado. Y esto es lo que tenemos que hacer, pero con un Congreso como el que tenemos. Con esos divorcios políticos que hay entre los poderes, por favor, no trabajan juntos. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo, con el Legislativo? No trabajan juntos en nada. Es lamentable. Si bien es cierto, yo he sido miembro de la Fuerza Armada en actividad, pero sigo siendo miembro de ella. Pero también soy un ciudadano. Y me doy cuenta, converso con personas que no tienen la oportunidad de hablar como yo estoy hablando en este momento. Hablan en una esquina, en una casa, en una reunión, y ahí dan vueltas las palabras y ahí se quedaron. Y aún así, en un programa, solamente los que escuchan. Pero estos programas no los quieren escuchar los políticos, los miembros del Poder Judicial, de la Fiscalía, porque saben que lo van a atacar. Se sienten aludidos, pero no se sientan aludidos, es una realidad. Por eso yo me dirijo al comandante general de la Policía Nacional, que recién ha sido nombrado. Tiene que poner mano dura, tiene que influenciar su liderazgo en su personal, tiene que ser drástico. Tiene que cambiar esa estructura que los hace ver como si fueran corruptos, que cometen injusticias. No puede ser. En ustedes, en ellos está. Hay otro tema. Ojalá tenga usted razón y que el actual jefe de la policía demuestre todas sus virtudes, porque se le nota un hombre cansado, lento, no sé. A primera vista como que no convence, pero esperemos a ver cómo se desempeña. Pero si estamos hablando del desmoronamiento moral por dentro de la policía y Fuerzas Armadas también, porque sí, algunos coroneles han estado metidos con Castillo, ¿no? Todos los... Ahora, si el Ejecutivo, así como lo hizo en la época de Castillo, manoseó el Ministerio del Interior, a la policía la descabezó y casi la pone de rodillas. Creo que todos los generales coroneles de esa época pasaron al retiro y vino gente inexperta, ¿no? Suponemos que está estudiando y que en su nivel son capaces. Y si hay un lío, una guerra política, el que está en el poder y tiene el control de la policía, de inteligencia, digamos Diviac, y quiere eliminar un adversario político, mire lo que está ocurriendo en la Fiscalía de la Nación.
para golpear al de arriba utilizan al incompetente. Incompetente no porque no conozca, ¿no? Sino porque no tiene la competencia de que la ley faculta para investigar a alguien superior a él. Pero están apoyados por la DIVIAC. ¿Por qué la DIVIAC no actuó igual en el caso de la señora Ábalos? O cuando los caviares y los demás rojos, les vamos a decir, de la Ultra, hacían exactamente lo mismo. Porque el peligro es la persecución política, ¿no? Usted ha dicho que el Congreso está muy débil. El Ejecutivo está haciendo su juego, la señora Dina, pero no nos da nada. No, lo que le podemos agradecer es que, bueno, ya delindó con Castillo y está tratando de mantenerse, pero no vemos que marque una ruta. Es como si estuviera jugando allí. Como si estuviera esperando que pase el tiempo y acabe. Como la persona buenita. O su ideología, porque ella sigue teniendo la ideología de Perú Libre. Eso jamás lo va a cambiar. Ahora, usted ha dicho que la policía sabe dónde están. Y yo le estoy diciendo, pero si el Ejecutivo controla Ministerio del Interior, Inteligencia y a la policía, una pregunta, ¿no?, capciosa. ¿Por qué no se captura a Cerrón? Bueno, eso lamentablemente es para mí producto de lo que acaba usted de mencionar. Mire, en mi experiencia como oficial del ejército que ha combatido la subversión durante 17 años, o sea, digo 17 años porque debería decir todos los años, porque 17 años he estado yo paseándome por zonas de emergencia, en todos los frentes. En el frente de Guamán, en el frente de Guayá, en el frente de Mantaro, inclusive en lugares donde ni siquiera estaban declarados como en zonas de emergencia, pero sin embargo había. Es muy difícil que una persona que tenga una ideología como la que tienen estos miembros con la parte del socialismo y el comunismo, se la cambie como que si tú borraras así de la noche a la mañana. La pregunta sencilla es, a ver, cámbiale a un aliancista y dile que se vuelva de universitario. Por lo que pasó esto eso jamás va a suceder. Y eso es más simple de hacerlo. La ideología lamentablemente no cambia. Yo lo vuelvo a expresar. Yo realmente no creo el rol que está desempeñando de una persona que sí, yo me separé. No lo creo. No creo eso. No me como esa carnada, no me la como. Sin embargo, tengo la teoría. Es como la que cuando alguien captura y viene un delincuente y se hace el bueno, después que lo han tenido sin comer 2 días, 3 días de agua, y les invitas un poco de agua. Esa es la técnica del bueno y del malo. Esa es la técnica que probablemente tenga ocasión. Pero ¿qué cosa hace eso? Eso hace que justamente todos los que están sueltos se estén nuevamente reagrupando, reforzando y todo lo demás. Porque la cantidad de dinero que se ha despilfarrado cuando ha estado Castillo y se les ha entregado a todas las gobernaciones que habían, a todo, es exuberante. Hablando más de mi tierra natal, Huacho, a este subprefecto le entregaban, como un día yo conversé, tenía un presupuesto de casi 12.000 soles al año. O sea, 1.000 soles de gastos para comprar papel, cositas por ahí. Sin embargo, cuando entró uno nuevo, recibió como cerca de 5 millones de soles. ¿Para qué es ese dinero? En una subprefectura. ¿Para qué? Obviamente pues para repartirlo y buscar cuadros, hacer las células, agitar. Eso es lo que ha sucedido. Y ahora general, es que nos gane la hora, porque ya pasó rápido.
siempre he leído mucho sobre conflictos armados, la historia universal que antes nos enseñaban en el colegio. Y en las guerras, el comando ocupaba un lugar, pero tenía la visión de todas sus tropas para saber los movimientos y los movimientos del enemigo también, ¿no? Que utilizaba ardides como Wellington con Napoleón en Waterloo, que simula retroceder y se esconden. Y el general Ney, el mariscal Ney, también comete el más grave error de lanzar a la caballería sin infantería. Y pierden, pues, y pierden tal vez por la prisa. ¿Por qué le estoy haciendo esta remembranza o referencia? Porque yo veo que cuando se movilizan en el país y los ultras comienzan a desestabilizar, por ejemplo, en Puno atacaron al ejército. Y en la ciudad atacaban las comisarías. En Las Bambas atacaron las Bambas. En Patás no había ni policía ni ejército. Y atacaron y mataron impunemente. Se ha convocado una movilización otra vez con su tontería de la toma de Lima. Y todo está ocurriendo cerca a esta fecha del 7. Ya comenzaron a hacer desórdenes en el barrio chino, creo, de la zona de agroexportación de Ica, en las carreteras. Y donde esto que estoy pensando ahora comenzó con fuerza, es cuando en Moquegua se movilizaron y humillaron a un general. Porque lo rodearon, lo capturaron, le dieron su bandera blanca y le hicieron cantar no sé qué cosas. Y no ordenó porque acá había un mayor con un contingente, porque dijo iba a ser una matanza. La pregunta es la siguiente, yo siempre veo que en la represión y el tratar de prevenir es un combate de avanzadas. Y en la guerra contra Sendero, donde más gente hemos perdido, ha sido en el combate de avanzada, mientras que el GEIN se dedicaba a tratar de ver dónde están las cabezas. Igual, cuando sabemos de estos movimientos, se supone que ya se sabe dónde están las cabezas que van movilizando, cuáles son sus brazos operativos. Pero si uno envía un contingente, un batallón, un escuadrón, se supone que hay un comando instalado en algún lugar que le va dando información a ese jefe de escuadrón, de batallón. Y ahora que tenemos drones para jugar, ¿por qué no se utilizan? Porque recuerde cuando se movilizó Ayacucho en la toma del aeropuerto y en otras zonas, qué fácil es atacar el aeropuerto y se defienden y hay un balazo por ahí y después lleven al moribundo a morir en la plaza de armas o en una calle de la ciudad y digan no, lo han disparado acá, le han disparado acá, eso es lesa humanidad, no uso indiscriminado de la fuerza y además gente inocente, han disparado contra gente inocente. No se ve nada de eso en el desarrollo de la represión. Qué bueno que usted haga un análisis de esa naturaleza. Y a veces el tiempo nos gana y este tipo de análisis, bueno, nos queda corto. Pero mire, en síntesis, cuando existe una guerra, no interesa si sea fuerza armada, que se agarra con otra fuerza armada, o policía, en este caso que es una guerra interna, se agarre con el enemigo interno, que en este momento es la delincuencia. Muy bien. Pero mire, cuando sucede eso, yo no me puedo ir pues a ciegas, porque yo tengo que saber dónde está el enemigo, cómo me voy a dirigir y cómo está él. Eso es inteligencia. Y presupuesto de inteligencia hay sobre el dinero. Y es más, ni siquiera es justificado como debe ser justificado otros gastos que normalmente hacemos, donde tenemos que hacer boletas, facturas, que esto, que el otro. Ahí, con un simple papelito, se soluciona. Pero si no se emplea
y lo empleamos en otras cosas y simplemente lo justificamos sin el empleo debido, como debería ser, entonces ¿qué inteligencia puedo tener? Puntual. Ahora, por el amor de Dios, un periodista que tiene un canal de televisión centrado en un solo local y que saca 6 y 8 personas que nunca han pasado por una fuerza armada, te investigan y te llegan hasta donde están los terroristas. Tú estás hablando aquí a 100 metros, estás escuchando lo que tú estás hablando. Te intersectan y te sacan. ¿Cómo cree que sale todas esas conversaciones? La pregunta es, ¿qué cosa creen? ¿Que los delincuentes usan qué cosa? ¿Celulares que vienen de Marte o de la Luna? Son los mismos que tenemos. ¿Por qué no nos intersectamos así? ¿Por qué no los escuchamos a distancia? ¿Por qué no hacemos y lo miramos? ¿Sabe por qué, señor general de la policía? Porque a usted me estoy dirigiendo y ojalá que escuche esta entrevista. Si no, habrá que enviársela. Sí. ¿Sabe qué? Tiene que ser puntual. Tiene que ser exigente. Ese es el liderazgo que debe haber. No puede estar sentado en su escritorio. No se subordine a eso. Tiene que salir. Tiene que caer en las madrugadas. Tiene que ir a los lugares. Y tiene que ir ganando gente. Si hasta nuestro imperio incaico tenía a los famosos tucurricuy, que eran sus ojos y oídos. Los enviaban de civil a ver qué cosa sucedía, donde no existía ni siquiera comunicación. Por el amor de Dios, pongámonos la camiseta por nuestro Perú. Bueno, general, nos ha ganado la hora. Seguiremos conversando de este tema porque en comando, para enfrentar el problema, yo veo muy disperso. Pero en fin, muchas gracias. Gracias también. Y con ustedes, estimados amigos, si Dios quiere, nos reencontramos el próximo lunes. Hasta luego.